lógico que se produzcan cambios. El problema está en que esos cambios son ideológicos y no solamente ideológicos, que también sería natural, es que son partidistas. Es que cada partido intenta poner en su ley, sobre todo el Partido Popular, una ideología que en este caso es puramente de derecha y reactiva. Más que una reforma, estamos ante una contrarreforma, porque aquí no hay nada nuevo. No pasaría nada si fuera para mejorar el sistema educativo. Pero es que esta ley no pretende la mejora del sistema educativo, porque bueno, pues ya que conocemos el anteproyecto de ley, lo que nos trae es el sistema que desechamos porque no servía ya hace 30 años. Vamos a poner el vídeo que me comentan que ya está listo y ahora continuamos con vuestras palabras. Esta es una reforma que está planteada desde un análisis basado en datos de las insuficiencias y problemas del sistema. Esta es una reforma que mira hacia adelante, es decir, que está planteada desde los requisitos que se van a exigir a los jóvenes, que van a tener que competir con jóvenes de otros países en términos de su base educativa, y que mira hacia afuera, que entiende que esos jóvenes no van a competir con el chico o la chica que se sienta al lado de él en el pupitre, sino que van a competir con el chico y la chica que está estudiando en Singapur o que está estudiando en Estados Unidos o que está estudiando en Letonia, y que por tanto es, desde ese punto de vista, una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, instrumental y desde luego en modo alguno ideológica. Somos conscientes de que esta reforma llega en un contexto difícil, porque es un contexto difícil aquel en el que se detiene el incremento de los recursos y se exige a todos los actores del sistema educativo la mayor eficiencia en el uso de esos recursos, pero también estamos concebidos de que una reforma del sistema educativo atenta más a los resultados, al output del sistema que al input, tiene necesariamente que producir una mejora en ese output. Y por último, lo subrayaba igualmente la vicepresidenta, es una reforma que no solo busca conseguir resultados educativos, de tener jóvenes mejor educados, mejores ciudadanos, más solidarios, generar más inclusión, sino que también atiende a un objetivo de mejora del empleo y mejora de la economía. Bueno, volvemos y vamos a darle el paso a Ramón Marcos, diputado de UPyD, para que nos comente qué opina de la ley en sí. Hemos estado viendo al señor Wert defendiendo su ley, su propuesta de ley. ¿Qué opinan? Nosotros opinamos una cosa, y es que los resultados en la educación en España en los últimos años, la última década y un poquito más amplio, han sido malos, en general. O sea, no hemos conseguido mejorar todo lo que había que mejorar, es más, nos hemos estancado y ha habido un importante abandono y fracaso escolar. Por tanto, hay un problema serio con la formación de nuestros niños y jóvenes. Y eso yo creo que es algo que todos los datos internacionales, si nos comparamos con otros países, lo acreditan así. En segundo lugar, en relación con la reforma, nos parece que va a ser como las reformas anteriores, o sea, una reforma alicorta que no va a dar lugar a un consenso que permita tener una ley que a lo mejor puedes hacer algún retoque, pero que dure 20, 25 años, pues para que haya una estabilidad del mundo educativo. Y nosotros creemos que ese es uno de los, digamos, fallos más graves de la ley actual que ha planteado el Partido Popular recientemente, ¿no? Y que ya veremos cómo se tramita en el Congreso de los Diputados. Y también nos parece que es una ley que nace sin el adecuado, digamos, diálogo o conversación con los interlocutores que trabajan en los colegios, en los institutos, pero también con los distintos partidos políticos, porque desde luego a UPyD, yo no sé si al Partido Socialista o Izquierda Unida, no se le ha preguntado absolutamente nada y no se le ha consultado nada. Por tanto, nos parece, en principio, que es una ley que nace de forma, digamos, equivocada. Y en cuanto a su contenido, yo creo que habrá tiempo para hablar. Nosotros creemos que su mayor error es que no da una vuelta al sistema que se ha demostrado fracasado de estos últimos 30 años. Tenemos que ir a un sistema distinto que acabe con la escuela comprensiva. Todo el que hace falta para ese consenso en educación.
Bueno, yo creo que el consenso con el Partido Popular es un error muy grave, porque el gobierno del Partido Popular o el Partido Popular en la oposición, el único interés que tiene es acabar con la escuela pública tal y como la conocemos. De hecho, lo que están haciendo ahora es ir y trabajar por el modelo de dos escuelas bien diferenciadas. Uno para los alumnos que sí que valen, que son aquellos que tienen posibilidades económicas sus familias, y otra para todos los demás, que lo que busca es expulsarnos prematuramente del sistema educativo y una vez ahí, pues ser carne de cañón para la explotación y no tener ningún futuro digno en el mundo laboral. Eso es lo que busca el gobierno del Partido Popular. Claro, llegar a cualquier acuerdo con el gobierno del Partido Popular con esos puntos, pues evidentemente será traicionar los intereses del conjunto de la sociedad y del conjunto de los trabajadores. Nosotros fuimos muy críticos cuando el gobierno del Partido Socialista, a través de su ministro entonces de Educación, Gabilondo, trató de llegar al famoso pacto educativo y lo estuvimos denunciando constantemente, porque lo único que había era ceder y ceder y ceder ante las presiones de la patronal educativa, de la derecha y de la Iglesia Católica, porque aquí la patronal educativa y la Iglesia Católica son exactamente lo mismo. El 80% de la escuela privada concertada es propiedad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ahí tiene intereses económicos muy profundos. Y lo que nosotros lamentamos es que con todas las oportunidades que ha tenido el gobierno del Partido Socialista, hay que recordar que del año 82 al 96 van 14 años, lejos de haber acabado con esta idea que se vendió de es necesaria la escuela concertada como subsidiaria de la escuela pública, tuvo 14 años en su primer mandato y no hizo nada porque eso fuera así. Y de hecho nos encontramos que en el año 2009 la escuela privada concertada recibía más de 5.000 millones de euros de las arcas públicas del Estado. De hecho, en Madrid capital hay más colegios e institutos privados y privados concertados que colegios públicos. Y en comunidades autónomas como el País Vasco hay más colegios privados y privados concertados e institutos que públicos, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo realmente ha sido una verdadera tragedia que el Partido Socialista no haya aprovechado esas ocasiones para crear una verdadera escuela pública integradora y que aborde todos los problemas que tiene la escuela pública y sobre todo que tuviera en cuenta la comunidad educativa. Pero evidentemente, como se ha dicho antes, nada tiene que ver el modelo educativo que planteaba el Partido Socialista con todas las deficiencias y todas las críticas que nosotros hemos hecho. De hecho, el Sindicato de Estudiantes fue la primera organización que en el año 2005 le organizó una huelga general a Zapatero en el sistema educativo, porque entendíamos que con la LOE lo que se hacía era volver a desaprovechar una oportunidad dando concesiones a la Iglesia Católica. Pero nada tiene que ver eso con la ley que se está presentando actualmente, que es una verdadera contrarreforma educativa, que lo que busca es lo que hemos planteado antes, ¿no? Abortar por completo, igual que lo están haciendo, recortando, negando derechos esenciales y básicos que venimos disfrutando y hemos arrancado, que se arrancaron nuestros padres y nuestros abuelos a la dictadura franquista, pues evidentemente con la educación pública 3/4 de lo mismo, ¿no? Eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa. Ojalá hubiera habido un pacto, pero por la escuela pública. Los dos habéis estado hablando un poco de la profundidad que va a tener, ¿no? Habéis dado unas tintes de la profundidad que tiene la ley. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Y luego ya retomamos y por alusiones vamos por este lado. Yo creo que la ley Wert es profundamente antidemocrática, para empezar, por cómo ha sido diseñada, concebida e implementada. Una sociedad democrática no debería permitir que algo tan importante como es su sistema educativo se reforme, se cambie, sin ningún tipo de consulta con lo que es la comunidad educativa, ¿no? Ni los padres y las madres, los estudiantes, el profesorado no se ha contado con ellos. Y el proceso en sí ya me parecería por sí mismo una razón por la cual negarnos a la reforma educativa. Es una ley profundamente autoritaria porque genera un modelo educativo que es autoritario. Ponen un tipo de dirección absolutamente servil, el profesorado no tiene ninguna autonomía, porque le van a decir todo lo que tiene que hacer en las aulas, cómo se va a evaluar eso y, por lo tanto, destinado a enseñar trucos a los estudiantes para que aprueben las reválidas y las evaluaciones externas que les pongan. Porque cualquier evaluación que haga ese profesorado, la administración no se lo cree y por eso va a poner y obligarle a hacer evaluaciones externas, reválidas y cosas por el estilo. La segunda razón por la que creo que hay que decir no a esta ley Wert es porque supone la mercantilización de la educación. Y eso es gravísimo. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la gravedad de que algo
que históricamente se había conseguido que fuera un derecho, ¿no? Un derecho es algo que no se cuestiona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana tiene capacidad de ejercer sus derechos, pasa a convertirse en un producto, en una mercancía, en algo a lo que accedes si tienes capacidad de compra. Eso es abrir una brecha peligrosísima que cuestiona la base del Estado de Derecho. Yo creo que últimamente, con más razón, ¿no? En los últimos años, desde que estamos padeciendo los efectos de esta crisis, como que las cosas dependan de la lógica y de las necesidades de los mercados, es profundamente peligroso. Por último, lo que se propone es transformar el sistema educativo en una máquina de generar mano de obra dócil, mano de obra barata, mano de obra que no cuestione, que no critique, que no conozca ni exija sus derechos. Eso supone un retroceso enorme en lo que entendemos que es un sistema educativo en una sociedad que pueda considerarse democrática. Es una ley que está destinada exclusivamente a excluir y a segregar dentro del sistema educativo, a excluir a unas personas mediante esos mecanismos de reválidas y, por otro lado, a segregarlos por clase social, por etnia, pues en colegios privados, concertados, y destruir lo más rápidamente posible lo que va quedando de la educación pública, sobre la que nos tenemos que posicionar diciendo no. Bueno, nos acaban de comunicar que Tomás Serrano ha tenido un accidente de tráfico y no va a poder llegar al programa, así que bueno, esperemos que no sea nada y que le esperamos en otro programa. Hemos visto un vídeo en el que se decía stop a la ley Wert por varios motivos, por la falta de consulta, por la mercantilización de la educación, por la segregación de la educación, la falta de igualdad de oportunidades. Antes habíamos dejado el tema y queríais tomar la palabra. Sí, yo quería decir una cosa muy clara. A ver, nos preguntabas por qué había sido imposible un pacto por la educación de todas las fuerzas políticas y sociales. Y daba esas razones, esas tres herencias del franquismo. Ahora bien, la educación en España, en el periodo democrático, con carácter público, ha crecido mucho. En centros, en profesores, en reducción de ratios, en derechos consolidados. Desde hace unos años estamos asistiendo a unos recortes brutales. Primero por los gobiernos conservadores de las comunidades autónomas y ahora por el gobierno central. De 2010 para acá hay un recorte de 6.000 millones de euros, que equivale a 1 billón con B de las antiguas pesetas. Es una auténtica locura en la desinversión que se hace en lo público, con consecuencias a todos los niveles en la calidad educativa, que no son mayores por la profesionalidad del profesorado, de las familias y a veces también de la responsabilidad de los estudiantes. Lo que quiere la ley Wert es legalizar esas reformas en línea a un desmantelamiento de la escuela pública. Eso es lo que pretende. Y pretende hacerlo, además, desde un planteamiento de ley, una contrarreforma que no tiene ningún rigor científico y da vergüenza ajena la falta de un libro blanco de evidencias científicas que demuestren las afirmaciones y las reformas que quieren hacer. Por ejemplo, cuando se habla de reválidas continuas, que es una especie de carrera de vallas para un alumno, externas, poniendo en cuestión la profesionalidad de los profesores para decidir sobre la capacidad y competencia del alumnado para poder tener un título simplemente de la ESO, que no es un título de cirujano, en fin, de hospital, están poniendo en cuestión no solo nuestro oficio, sino lo que es la práctica más adelantada de otros países de nuestro entorno. En Finlandia, que se pone como ejemplo, no se hace ningún tipo de reválidas. Hay otro planteamiento pedagógico y educativo. Y yo creo que lo hacen fundamentalmente no solo por razones ideológicas, que es cierto que la educación ha sido históricamente un privilegio del poder político, económico y religioso. Yo creo que lo hacen porque hay cierta molestia para algunos sectores de esta derecha rancia de que se socialice la educación, se socializa en la universidad, por ejemplo. Prefieren que la universidad siga siendo para hijos de ricos y no para los hijos de cualquier obrero, de cualquier trabajador, de cualquier ciudadano. Y quieren volver de alguna manera con este tipo de ley a una escuela para pobres, a una escuela, bueno, pues de corte franquista. Lo hacen por ideología, lo hacen porque no quieren invertir ni un duro los neoliberales en formar a ciudadanos que estén formados, informados, que sean críticos y responsables y comprometidos con su tiempo para cambiar su sociedad a mejor, porque el mercado de trabajo precario que les ofrecen, un mercado en rotación, pues consideran que no merece la pena formar a esos ciudadanos, para que muchos se tengan que ir fuera del país. Y por último, lo hacen por negocio.
por negocio, porque es un negocio espectacular el que mueve la educación pública. Dice la UNESCO que a nivel mundial se puede hablar de 2 billones de dólares, 2 billones con B de dólares el negocio de la educación. Aquí en España, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hablaba de que habían ganado las empresas privadas 680.000 millones. Están aumentando las transferencias continuas a los colegios concertados y privados un 30%. Entonces, el sector, por ejemplo, del ladrillo, el sector empresarial que se dedicaba a este tipo de negocios, que ahora no tiene oportunidad de seguir haciendo dinero, están aterrizando.